domingo negro. 2 personas han muerto, heridos por decenas y decenas. También hay desaparecidos. Queremos saber dónde están. El señor Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, está con nosotros. Señor Lanegra, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Omar, Jaime? Día triste. Día triste, día trágico para el país. Y comencemos por las salidas inmediatas que tienen que producirse esta misma mañana. ¿Cuáles son para usted? Sean mis primeras palabras en nombre de Transparencia de condolencia, ¿no? Gracias. Condolencia para las familias, seres queridos de 2 ciudadanos que han perdido la vida, ¿no? Ainti Sotelo, Brian Pintado, pues condolencias sentidas, ¿no? Porque creo que es lo primero que tenemos que tener en mente, ¿no? Frente a esta situación, y también transmitir mi solidaridad a todas las familias, ¿no? Que tienen en estos momentos personas heridas, personas que no encuentran todavía, que no ubican, que están con mucha angustia. Creo que con todas ellas merecen además una respuesta inmediata a las autoridades para darles todas las facilidades que permitan reducir esta preocupación que tienen en estos momentos. Y lo siguiente, desde luego, el día de ayer, Transparencia emitió un pronunciamiento muy claro, ¿no? Es insostenible la continuidad de este gobierno autoritario. El señor Merino debe renunciar inmediatamente. Nos parece que esta demora que está ocurriendo no tiene ninguna explicación más allá de preocupaciones quizá personales del señor Merino, pero no hay ninguna otra razón. El país necesita inmediatamente empezar a tomar decisiones con nuevas autoridades que nos permitan ir atendiendo todos estos daños que se han generado a distintas esferas de la vida del país, ¿no? Porque no solamente es una cuestión política, hay impactos también económicos, sociales, humanos, y cada minuto que se pierde es un minuto perdido en la atención de esas tareas. Ahora, hay responsabilidades, y lo comentaba Jaime hace un momento, ¿no? Responsabilidades penales, digamos, estamos viendo que se está usando a la Policía Nacional del Perú para reprimir justamente las protestas, para reprimir a las personas que se manifiestan, porque es su derecho constitucional. ¿Debería haber responsabilidades políticas para esas personas que hacen mal uso de nuestra policía? Sin ninguna duda. Nosotros, en Transparencia, en días anteriores emitimos otro comunicado exigiendo a las autoridades garantizar el uso proporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Y señalamos que esto tenía que ser muy bien asegurado, garantizado, con supervisión adecuada, y también que esto implicaba la participación activa de las autoridades como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para que estuviera debidamente registrado, debidamente documentado cualquier tipo de vulneración que se produjera, precisamente para poder, en el caso de haber alguna afectación, poder iniciar los procesos legales que corresponden, ¿no? Y creo que acá coincido plenamente con lo señalado hace un instante por Jaime cuando dice que no puede haber impunidad. No puede haber impunidad. Estos hechos desde el punto de vista legal tienen sin duda consecuencias importantes, pero a eso hay que sumar las consecuencias y las responsabilidades políticas. Porque aquí también hay responsabilidades políticas. Sobre esas responsabilidades políticas se está poniendo en cuestión como si todavía pudiese caber en este momento trágico la insolencia de ver si esto es una censura, si es una vacancia, ¿no? Como que el señor Merino de Lama, ¿no? Según datos de la madrugada, dice no, que me vaquen. Y él todavía sigue siendo presidente del Congreso. Entonces se puede censurar fácilmente si él insiste de manera insolente y atrevida permanecer en el cargo. ¿Cuál es su, más que postura, opinión, su interpretación de las cosas? Es decir, ¿cuál debe ser la posición de la Junta de Portavoces, para decirlo claramente? Sí, esto que está ocurriendo es sin duda no solamente una falta de respeto al país, ¿no? Sino también una afrenta a la memoria de los 2 ciudadanos que han perdido la vida, ¿no? Y el Congreso
tiene que tomar inmediatamente medidas, ¿no? Dentro del marco de la Constitución, ¿no? Dentro del marco de lo que establece la propia Constitución, hay mecanismos para empezar a corregir una decisión, y hay que decirlo con mucha claridad, irresponsable, ¿no? Que se tomó el día lunes, y que además fue una decisión cuyas consecuencias fueron alertadas en su debido momento. Nosotros también estuvimos continuamente señalando que no tenía ningún sentido, ¿no?, hacer uso de esta figura de la vacancia a pocos meses de tener elecciones, a pocos meses de culminar el mandato, que debían hacerse las investigaciones que correspondían en su momento, desde luego al señor Vizcarra, pero que eso no era razón para agregar a la crisis que ya vivíamos un elemento de inestabilidad cuyas consecuencias ahora vemos con mucha claridad. Entonces la salida constitucional a esta crisis en la que nos vemos lamentablemente inmersos sería la respectiva censura del señor Manuel Merino, que renuncie toda la mesa directiva del Congreso de la República y se nombre, digamos, al nuevo presidente entre aquellos congresistas que votaron en contra de la vacancia. Es lo que se ha estado más o menos dibujando en las últimas horas. ¿Esa sería la salida constitucional? Es una decisión que le toca al Congreso, pero creo que sí hay elementos esenciales, ¿no? Cualquier solución, cualquier vía que se siga, tiene que lograr un mínimo de confianza y legitimidad, que es lo que en esta ocasión ha quedado en claro es indispensable. Es decir, sin legitimidad no es posible gobernar. Y entonces el Congreso tiene que buscar una salida que garantice un mínimo de legitimidad. Y eso implica, desde luego, que tienen que asumir personas que estén, pues, sin ningún tipo de duda, ¿no?, respecto de su compromiso con la democracia, su compromiso con el Estado de Derecho, y que estén dispuestos a atender la situación de emergencia que estamos viviendo en estos momentos en el país. Hay un costo político, hay un costo político, hay un costo penal, hay un costo, ahí mismo, fiscal. Vamos a hacer una pausa, señor La Negra, porque tenemos más preguntas respecto a cuál debe ser el desenlace, porque aquí hay que hilar muy fino, porque el cauce democrático y constitucional no puede seguir siendo violentado más de lo que ya está. 7:17, regresamos en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión y web, en este domingo trágico para el país. ¿Qué pasa cuando un peruano escucha cumbia? Arranca la diversión. Los sabores se multiplican y la alegría se contagia. No importa la distancia, siempre hay un lugar para los amigos. Porque cuando un peruano escucha cumbia, de alguna manera lo hacemos todos. Y es que los peruanos y la cumbia tienen un sabor único. La cumbia tiene sabor, sabor de oro. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Te mantenemos informado durante todo el día, con todos los hechos que hicieron noticia en el país. Valeria Fuertes y Tatiana Alemán están en Central de Informaciones, de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 5:30 de la tarde, solo por RPP, La Voz del Perú. Ya está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita. Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ingresa a rpp.pe podcast RPP y ubica a Mi Novela Favorita.
7:19 de la mañana. Jaime Chincha y Omar Mariluz los acompañan en esta transmisión especial de RPP Noticias en un día de luto. Dos personas han perdido la vida, dos jóvenes han perdido la vida en estas protestas. Les han arrebatado lamentablemente la vida. Hay casi un centenar de heridos producto de una represión innecesaria, desproporcionada de la Policía Nacional del Perú. Estamos conversando nosotros con el señor Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, y Jaime dejaba sobre la mesa un punto clave, ¿no? Las responsabilidades políticas justamente que se va a tener que asumir, y en esa línea quería también consultarle al señor Lanegra sobre la legitimidad ya de este Congreso de la República, más allá de la caída del señor Manuel Merino, la legitimidad con la que queda este Congreso de la República, señor Lanegra. Queda seriamente afectada, ¿no? Está claro de que no han tenido un mínimo de responsabilidad en una decisión tan importante. Creo que esto ya se empieza a reflejar en algunas decisiones que están adoptando, como por ejemplo ya detener definitivamente el proceso de selección de los miembros del Tribunal Constitucional que tenían en marcha. Proceso que además hay que decir ya tenía serios cuestionamientos que también señalamos en su momento, pero también creo que más allá de las cuestiones básicas que tienen que seguir pues legislándose dado las necesidades de la coyuntura, las cuestiones de reforma de fondo ya deberían ser cuestiones que no deberían tocar. Creo que ya no tienen legitimidad para hacer cambios o reformas, digamos, que sustantivas. Eso tienen que dejarlo ya para el próximo Congreso. Creo que lo que corresponde ahora es que se aboquen sencillamente a facilitar el manejo del aparato del Estado y punto, ¿no? Y además, porque creo que en estas circunstancias tan difíciles, tan complicadas, necesitamos además generar un clima de mucha tranquilidad para el desarrollo de las elecciones, porque estamos además con un proceso en marcha, ¿no? En 2 semanas son las elecciones internas de los partidos y tenemos que trabajar muy rápido para garantizar condiciones mínimas para que la gente pueda ir a votar en esas elecciones. Es increíble que estemos en esta situación, es absolutamente increíble que estemos en este momento, ¿no? Después de haber trabajado tanto por construir un mínimo de instituciones democráticas que nos permitan ser vistos como un país serio, ¿no? Esto es algo muy lamentable. Hablemos de las responsabilidades. Lo que se sabe hasta este momento es 13 ministros renunciados, ¿no? 12 viceministros también dimitieron. Sin embargo, los trascendidos hasta esta hora de la mañana señalan que el señor Merino no va a renunciar, que se habla incluso de un mensaje a la nación. El señor Flores Arauz no ha renunciado, el señor Cheput tampoco. Primero, el artículo 128 de la Constitución señala respecto a la responsabilidad de los ministros lo siguiente: los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. Este artículo de la Constitución podría ser la invocación, el salvavidas, para que estos ministros hayan dimitido ante las muertes producidas anoche. Es cierto, Jaime, pero no solamente es una razón que debe estar basada en la Constitución, sino también en la decencia y la dignidad. Creo que lo que hemos visto anoche no da ningún tipo de espacio para ninguna duda, ¿no? Es muy lamentable que todavía algunos ministros y ministras no lo hayan hecho. Creo que eso habla pues pésimo, ¿no?, de una responsabilidad cuando se asume un cargo tan importante como ser cabeza de un ministerio. Dice muy mal de cómo se entiende el servicio público y lo que implica ser una persona a cargo de una responsabilidad del más alto nivel dentro del Estado. Ahora, la única razón, como dije al inicio de la entrevista, que puede explicar esto son cálculos personales, ¿no? Y eso nuevamente vuelve a constituir, ¿no?, una ruptura con lo que corresponde el compromiso que se asume cuando uno jura por un cargo de ese tipo, ¿no? Cuando uno jura respetar la Constitución, respetar las leyes y trabajar por el bien del país. Ahora, perdóname, Omar, solo para terminar este tema de la responsabilidad, discúlpame. Segundo factor de responsabilidad política,
los congresistas que votaron en favor de la vacancia, los congresistas, los 105 congresistas que respaldaron con sus votos que esto termine así. ¿En manos de qué congresistas podría recaer la mesa directiva si ya su presidente y sus vicepresidentes están anunciando que dimiten? ¿Tendría que ser en aquellos congresistas que no votaron por la vacancia? ¿O normal nomás que de los 105 que votaron por la vacancia salga una mesa de consenso? ¿Es posible hablar de consenso entre aquellos congresistas que votaron en favor de la vacancia y que también deben hacerse responsables por este régimen? Como señalé, ya no solamente es una cuestión de formalidad y legalidad, es una cuestión de legitimidad. Entonces imagine usted, Jaime, si designan a una persona que precisamente tuvo como conducta el día lunes el pues respaldar esta decisión que nos ha llevado a estas trágicas consecuencias. Eso sería visto terriblemente por la ciudadanía. Creo que ese camino parece claramente pues imposible de recorrer en estas circunstancias, ¿no? Creo que hay que ser muy sensato respecto a ello. Pero por otro lado, y eso lo dijimos desde el mismo día en que ocurrieron estos hechos, el día lunes, creo que también hay una consecuencia política de la evaluación de la ciudadanía que se va a expresar en las próximas elecciones. Creo que los ciudadanos han estado muy atentos a todas las decisiones que se han venido adoptando y seguramente expresarán su juicio en las próximas elecciones generales. Es claro, ¿no?, que la población ha identificado muy bien quiénes son los responsables y cuáles son los partidos responsables de esta crisis. Yo quería volver al punto que mencionaba Jaime sobre la responsabilidad de los ministros, señor Lanegra. El ministro o exministro del Interior, Gastón Rodríguez, salva, digamos, su pellejo al renunciar ante lo que estamos viendo, porque él es el responsable directo del accionar de la Policía Nacional del Perú. Al renunciar, él, digamos, salva de alguna manera su posición, o ya es un responsable o tiene responsabilidad política y responsabilidad penal por lo que estamos viendo y por las consecuencias que ha dejado esta represión innecesaria. En tanto existan claros hechos que demuestren que se incumplieron con las responsabilidades, como por ejemplo garantizar el uso proporcionado de la fuerza, en tanto eso quede muy claro y él es el responsable de la gestión del aparato del Ministerio del Interior durante esos momentos, él es responsable de eso, ¿no? Es la dimisión, la renuncia no quita ningún ápice de responsabilidad legal respecto a esa cuestión y tampoco política, desde luego. Ahora, eso tiene que ser objeto de una investigación muy seria y profunda, porque aquí no solamente hay responsabilidades a nivel de los mandos medios, y no solamente es un tema que queda a ese nivel, tiene que mirarse cómo es que han sido las decisiones, qué tipo de elementos han sido tomados en cuenta al dar instrucciones a la policía en su actuación durante estos días. Además, hay que recordar, y ahí yo debo reconocer mucho el trabajo de ustedes ahí en RPP, porque han mostrado inclusive en vivo, ¿no?, las incoherencias entre declaraciones del propio ministro y los hechos que se iban pues registrando en video, en fotografías, y que dejaban muy en claro que no había ni siquiera un conocimiento honesto de las cosas que estaban ocurriendo. Sí, o querer, digamos, soplar la pluma, ¿no? O querer al menos hacerse de la vista gorda. Usted recuerda bien, fue la noche del jueves en la que al ministro Gastón Rodríguez, ¿todavía es ministro? No, ya renunció. Ya renunció, sí, ya renunció. Esa noche le pasamos un video, habrán sido unas 10 veces, lupeado, repetido, ¿no?, secuencial. Y eran 8 policías contra un joven de baja estatura, inofensivo aparentemente, con una mochilita atrás, que caminaba por la esquina, y el joven levanta las manos, y eso en el código policial militar es me allano, me rindo, ¿no? Exacto. Me allano ante ustedes, ¿no? Bueno, venían los 2 policías y le metían un soberano puñete en la cara. Eso es abuso policial. Amnistía Internacional lo ha dicho, la Relatoría de la ONU lo ha dicho. En ese contexto, señor Lanegra, las responsabilidades deben pasar por delitos de lesa humanidad, si acaso, delitos contra los derechos humanos,
Aquí se ha atropellado el derecho humano de la gente, de los peruanos, para primero ejercer su derecho a la protesta y en segundo lugar, los 2 muertos, los 94 heridos, 63 de ellos hospitalizados. ¿Quién responde por esto? ¿Cuál debe ser el juicio que se debe ejercer contra los responsables políticos de esta tragedia? No hay ya duda de las claras vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas que se manifestaron. El día de ayer también la Defensoría del Pueblo, ¿no?, ha dado varios pronunciamientos señalando con claridad que han verificado que no se cumplieron con las mínimas garantías que deben darse en este tipo de situaciones. Entonces, vulneración de derechos ya hay. La cuestión ahora es determinar responsabilidades. Y eso corresponde al Ministerio Público, corresponde a otras autoridades administrativas, y desde luego, esa es una cuestión, y que insisto, ¿no?, que no puede quedar en impunidad. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a veces en el país a que muchas de esas situaciones queden sin ningún responsable claro. Creo que tenemos que cambiar eso. A puertas del Bicentenario tenemos que convertirnos en un país en donde todos asumamos nuestras responsabilidades con claridad y las consecuencias de las decisiones que adoptamos. Exactamente, señor La Negra. Muchas gracias. Iván La Negra ha estado con nosotros, secretario general de Transparencia. Y hablando de las responsabilidades, la población está muy vigilante, Jaime, en este momento para ver qué es lo que sucede y justamente para que no haya impunidad. Lo que no queremos en este momento es la impunidad, porque, lo decías, 2 personas, 2 jóvenes han perdido la vida, casi un centenar de heridos en los hospitales del país debido a esta represión innecesaria con la que están actuando las fuerzas del orden. Un domingo de luto. 7:31. Solamente, sí, Omar, para irnos a la pausa, hay que dar cuenta que el periodista Jefferson Fox de Televisa fue atendido en el hospital Casimiro Ulloa y ya le han dado de alta. Qué bueno. En estos momentos se encuentra en su domicilio. Le han sacado placas para saber si tenía daños por los perdigones, pero afortunadamente, solo presenta contusiones. Son las 7:32, pausa y regresamos en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión y web. Estamos a media hora nada más del inicio de la sesión de la Junta de Portavoces del Congreso, donde se debe resolver la situación de Manuel Merino y su régimen. Regresamos.